Amados hermanos, feliz día del Señor. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, se vivía un tiempo crítico para la recién naciente Iglesia de Jesucristo. Roma había entrado en la deificación del Estado. Esto en realidad no es algo nuevo, no era algo nuevo para la historia de la humanidad ni para la historia del pueblo judío. Lo que ya estudiamos y expresamos en relación al primer jinete de aquellos 4 que Juan ve al romperse los primeros sellos. Ese jinete que sale para vencer, para convencer, que sale victorioso y que representa el control total, el dominio cultural, puede llegar y con frecuencia lo hizo, lo ha hecho y lo está haciendo. Ese control del Estado, ese control de las fuerzas vivas puede llegar a extremos religiosos inclusive, es decir, toca las culturas de los pueblos, y en las culturas de los pueblos está la tentación mesiánica de sus líderes, y esa tentación mesiánica puede llevar a exigir adoración. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, el Estado romano, el Imperio romano, los césares que están gobernando, desde Nerón, incluso Calígula ya lo hizo antes, Domiciano es el que pasa a la historia como el que lo exigió en sumo grado y con suma crueldad, exigen adoración. Así que al escribirse Apocalipsis, la Iglesia está sufriendo persecución. Persecución. Es una época heroica, sin lugar a dudas. Heroica, hermanos, y miremos que al leer las páginas de Apocalipsis, Juan ve un trono, pero no es el trono del César el que él ve. Él ve el trono de Dios y del Cordero. Juan identifica en las páginas de Apocalipsis al imperio romano con la bestia. Juan identifica a la capital del imperio, a la Roma imperial, con Babilonia. Apocalipsis 17, versículos 5 y 6, leo para ustedes. Escribe Juan: inscrito en la frente ostentaba un nombre cuyo sentido era un misterio. La gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla quedé muy asombrado. Hermanos, Juan está describiendo a la Roma imperial, ebria, borracha de beber la sangre de los hijos de Dios a los que estaba persiguiendo, entre ellos Juan, el que escribe y denuncia. Apocalipsis, hermanos, es identificado desde su comienzo, lo hemos dicho ya en varios sermones. Es identificado como la revelación de Jesucristo para mostrar a sus siervos lo que va a suceder. Lo que no nos dice Apocalipsis es cuándo comienza este tramo final de la historia humana. ¿Cuándo es el momento en que se abre el rollo, se rompen los sellos? Lo hemos advertido, el tiempo está velado. No fue revelado el momento
en el cual el Cordero comenzará, Jesús, el Cristo, el glorificado, comenzará a abrir estos sellos. Pero lo que sí nos ha sido revelado en Apocalipsis mismo, en el escrito, es la importancia, la magnitud, la trascendencia, hermanos, de este tramo final de la historia. Se nos ha revelado cómo va a ser, cuál es su curso y cuál será su destino victorioso al final. En Hechos capítulo 1, versículo 7, en palabras del Señor Jesús, va la advertencia que ratifica lo que he expuesto. Dice Jesús a los suyos, nos lo dice a nosotros: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Reina Valera 60, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. No nos toca a nosotros saber el tiempo exacto, el preciso momento que el Padre se reserva para sí mismo. Así que nos ha sido velado el tiempo exacto, nos ha sido revelada la magnitud de lo que va a suceder en ese curso final de la historia en el cual estamos, y también nos ha sido revelado quién decidirá, quién conducirá la historia hasta ese adecuado final, hacia ese adecuado final. Estas son las cosas que tenemos y que he querido poner como introducción o contexto. Hermanos, sabiendo esto, sabemos que la historia está en buenas manos. La historia está en buenas manos y en su tramo final está en buenas manos. Está en las manos de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero, como lo llama Juan en Apocalipsis en varias veces. Los 4 primeros sellos, sobre ellos ya hemos hablado en exposición anterior. Hemos dicho que tienen como marca registrada que son de factura humana, como llaman ustedes acá, denominación de origen. Son de factura humana. Y hermanos, lo que va a suceder cuando se abra el 5.º sello, al que nos referiremos hoy, no se diferencia de los 4 anteriores. Lo que va a suceder al abrirse el 5.º sello también es de factura netamente humana. Lo que va a suceder, hermanos, es que así como vendrá el control totalitario, vendrá la violencia, vendrá el hambre, vendrá la peste y la muerte, la persecución de la Iglesia irá a más. Los desastres ambientales seguirán. Y luego las 7 trompetas. Estos serán temas objetivos de siguientes predicaciones. Pero hermanos, lo que va a suceder es que la persecución de la Iglesia irá a más. Esto es profecía, palabra revelada, y es lo que nos ocupa hoy cuando nos tengamos que referir a este 5.º sello. Cuando vamos a la Escritura en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, en esas páginas se registra el discurso profético de Jesús. Y él habla de una gran tribulación. Una gran tribulación, dice que será como no se ha visto antes, nunca antes, desde que el mundo fue hecho, ni se verá jamás después. De esto habla Jesús en Mateo 24. Cierto también, ya lo advertimos, que él está tratando 3 temas para responder a una triple pregunta del grupo apostólico. La caída de Jerusalén con la caída del templo, la destrucción de Jerusalén. Pero está también tratando su segunda venida y está también tratando el fin del mundo.
En lo que están de acuerdo los académicos que estudian la Escritura es que esta destrucción del templo, a la que seguramente se refiere cuando habla de una gran tribulación que vendrá, hermanos, los historiadores nos dicen que cuando los romanos tomaron en el año 70 Jerusalén y destruyeron templos y destruyeron casas, dice que los caballos de Roma chapoteaban sangre en las calles. Son cientos de miles de hombres, mujeres que fueron asesinados por Roma en el año 70. No quedó piedra sobre piedra, como el Señor lo había dicho, pero todo esto tiene un valor representativo, un valor llamado genérico cuando se estudia la literatura. Hermanos, este tipo de descripción literaria de algo grave que podría conmocionar hasta grados extremos la tierra, es el lenguaje que también usaban los profetas del Antiguo Testamento. Cuando se iban a referir a calamidades que iban a sucederse bajo los diferentes dominios imperiales, bajo las guerras que sufrían los miembros del pueblo de Dios. Así que perfectamente y en correcta hermenéutica podemos entender que lo que Jesús describe como una gran tribulación que vendrá con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, tiene su valor representativo, es como tipológica también y vale para considerar el tramo final de la historia cuando el Señor Jesús regrese y el mundo sea cambiado. Tomémoslo en cuenta, por lo tanto. Sin embargo, hermanos, yo insisto, cumplo con mi tarea pastoral de insistir desde este púlpito en que no elaboremos cronogramas escatológicos tan precisos como defectuosos. ¿Cómo corren por las redes sociales este tipo de trabajos? No inscribamos la acción de Dios en nuestras pequeñas casillas de nuestros calendarios. No trociemos el actuar soberano de Dios, que tiene continuidad histórica, sometiéndolo a la mediocridad y a la miopía de nuestros números de días, semanas, meses y años, porque no estamos haciendo lo que debemos hacer correctamente. Hermanos, la historia de la Iglesia de Jesucristo, por ser de Jesucristo, ha sido perseguida, está siendo perseguida y será perseguida por ser de Jesucristo. Voy a leer para ustedes Apocalipsis 6, 3 versículos, del 9 al 11. Leo en Reina Valera contemporánea. Dice así: al abrir el Cordero el quinto sello, debajo del altar vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían: Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también sufrirían la muerte como ellos. Esto es algo que va a suceder. Comencemos el análisis del texto. Veamos qué es lo que vio Juan. El escrito dice: vio almas.
vio las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. Más importante, hermanos, que la ubicación misma, que de por sí es noble, es emblemática, es cuál fue la causa de la muerte de estos hermanos nuestros. ¿Cuál ha sido la causa de la muerte de nuestros hermanos en estos años y cuál será la que viene? Dice que murieron, habían muerto, habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. El griego dice el logos de Dios y la marturia, logos. Hermanos, es los que han muerto por causa de la palabra, por causa del verbo. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo de Dios? En el principio era el verbo, era la palabra, dice alguna versión. Y ese verbo estaba con Dios y ese verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Y está hablando de quién? De Jesucristo. Estos hermanos nuestros habían muerto, han sido muertos, están muriendo y continuarán muriendo, y tal vez algunos de nosotros, por causa de Jesucristo. Jesucristo es la palabra, es el verbo. Aquí dice entonces que estos habían muerto por causa de Cristo, por causa de su nombre, y agrega de su marturia. La expresión, el término griego, es por su testimonio legal. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere Juan cuando pone marturia? Es el testimonio judicial, es lo que un testigo afirma y confirma cuando es emplazado por un juez, por un ambiente judicial. Tiene, por lo tanto, una implicación verbal frente a una autoridad y en la cual se juega el prestigio o la vida, el testimonio de quien habla. ¿Algún texto nos viene a la mente, hermanos, para que tenga aplicación con nosotros hoy? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, si esto lo crees en tu corazón, serás salvo. Sí. Y en tiempos en que el Estado se ha deificado, la deificación de la Roma imperial, el confesar con la boca delante de un ambiente judicial y de persecución tenía un valor supremo. Confesar que Él, el Señor, es Jesús, Kyrios Christos. La persecución temprana de la Iglesia es una persecución judía contra los cristianos. Los romanos veían a los cristianos como una secta del judaísmo y no le daban importancia. La persecución que encontramos en Hechos de los Apóstoles es una persecución real, sucedió, pero no fue ejecutada por el Imperio Romano. No se ocuparon de nosotros, pero eran los judíos. ¿Quién apedrea a Esteban, el primer mártir? ¿Con qué autoridad va Saulo de Tarso a perseguir cristianos hasta Siria? Son judíos. Son judíos. El apedreamiento era forma de muerte judía. La lapidación, la persecución al comienzo fue judaica, a donde iba Pablo, a donde iban los equipos misioneros de que él formaba parte o los equipos que él formaba, eran perseguidos porque ahí iban los judíos detrás, iban los judíos persiguiéndole a él. Inclusive Pablo tiene que refugiarse en un argumento: soy ciudadano romano. Prácticamente se refugia en la justicia romana frente a la persecución judía. Así que la persecución temprana de la Iglesia fue a expensas de los judíos. Las cosas cambiaron a partir de Calígula, de Nerón
y otros más. Ahí la persecución en los años 60 es una persecución romana. Es ya el Imperio Romano el que está saturado con esa declaración de fe de que Jesucristo es el Señor. Y ve que entonces el señorío del César está puesto en situación de jaque al César. Y entonces viene la persecución neroniana de los años 60. Persecución que llenaba los circos, los coliseos, acusó a los cristianos de incendiar Roma. Cantidades de cosas hizo este hombre. Otros césares hicieron algo similar y la persecución mayor que registra el siglo I fue bajo el emperador Domiciano en los años 90, cuando se escribe Apocalipsis. Domiciano es el emperador. Este hombre se llegó a autotitular Señor y Dios, agregó. No filio Deus, como decían las monedas de muchos césares. No, es que él era Dios mismo. Había que adorarle a él. Hermanos, el Imperio Romano tenía una mezcla muy heterogénea de razas, culturas, tradiciones, y la soldadura para esa heterogeneidad era la adoración al César, los templos al César, las estatuas del César. Y ahí vino la persecución más grave para nuestros hermanos. Así que lo que ve Juan al abrirse el quinto sello es a los mártires bajo del altar. ¿Qué oyó Juan? Segunda pregunta. Ellos clamaban a gran voz, leo, Señor santo y verdadero. Había una declaración acá, Señor santo y verdadero. Es una declaración de alabanza, pero también de reconocimiento de la identidad de Dios. Señor. Entonces, hermanos, es bueno y lo podemos hacer todos nosotros. Está a nuestro acceso el ir al idioma original. En el griego aquí me llamó la atención y lo comparto con ustedes, que Señor aquí no es el Kyrios que conocemos. ¿Saben cuál es la palabra? El término aquí es despotés. De ahí viene la palabra déspota. Aquí los mártires están llamando a Dios Señor. La traducción de Señor, de déspotes, es amo, dueño. Tú eres el dueño, tú eres el amo. Y en materia de gobierno eres el absoluto. No tienes que consultar con nadie. Caramba, me parece muy inteligente, reverente, la alabanza y plegaria de los mártires cuando le dicen, Señor, amo y dueño, todopoderoso, santo, que no toleras el mal, verás que cumples lo que tú prometes, lo que afirmas, y viene su solicitud en términos de pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Miren, ¿hasta cuándo? La pregunta tiene una doble vertiente. ¿Hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Me llama la atención, hermanos, lo que están pidiendo los mártires es justicia. Justicia. Y hermanos, la justicia puede declarar inocente a alguien o lo puede declarar culpable. Pero esperemos del trono de Dios sentencia. Este no es un juez que se inhibe en la historia, es un juez que se pronuncia en la historia, declarando inocentes por gracia, que solo por gracia a los hijos, a los que ha adoptado como hijos a través de Jesús, y que declara responsables, culpables a quienes
le han rechazado. Una vez más, hermanos, veo sin embargo el interés en nuestros hermanos que nos han precedido y aún en martirio, veo el interés por el Cronos. ¿Cuándo? Es que pareciera que hay un sentido como de quiero saber la fecha, el momento, la prisa. Se los voy a decir en una breve sentencia, hermanos, porque tenemos como una adicción a las fechas. Y esto no es sano. La celeridad no ha lugar en la eternidad. Dios es eterno y en el tiempo de Dios el cronos se quiebra. Y nosotros tendemos a buscar los resultados rápidos y no funciona. Así las cosas. Hubo respuesta para los mártires que están ahí, sí la hubo. Miren, dice que se les dio algo y se les dijo algo. Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también sufrirían la muerte como ellos. Se les dieron vestiduras blancas, vestiduras blancas. Esto es algo que se les dio. Las vestiduras blancas, hermanos, el color blanco tiene su simbología. La tenía en la cultura judaica, la tenía en la cultura greco-romana, la tiene todavía en nuestro tiempo. Y en aquel entonces, y para Apocalipsis, el color blanco significa victoria, triunfo y justicia. Así que este es un simbolismo que se le extiende a los mártires. Recuerden que ustedes están cubiertos por la justicia de Dios, por la gracia de Dios, y que ya han vencido. ¿Recuerdan cómo terminan las cartas de los capítulos 2 y 3 a las 7 iglesias? El que venciere, porque hay en Apocalipsis el sentido de la victoria. Eso no lo tiene el mundo que no conoce al Señor. Para nosotros Apocalipsis es un último tramo donde hay conflicto, pero un final de victoria. Y la victoria tiene aquí el color blanco. Hermanos, yo no estoy exagerándoles. Leo Apocalipsis mismo. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, porque hay alabanza, y clamaban a gran voz diciendo que la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Alabanza, vestiduras blancas, ¿solo para los mártires? No. Las vestiduras blancas son para todos, toda la multitud, de toda lengua, raza, nación, pueblo, tribu, que alaban a Dios frente al trono de Dios. Así que, hermanos, aquí a los mártires no se les hizo una concesión especial, simplemente se destaca que ellos también están cubiertos por estas vestiduras que van a todos los que están en la presencia del Padre. Pero no solo se les dio algo, dice también que se les dijo algo. ¿Qué se les dijo? Descansen un poco más de tiempo. Descansen. Este descansen es disfruten conscientemente y en paz. Es precioso cómo en el griego está presente la palabra consciente. Hermanos, todos los que nos han precedido y están ahora en la presencia del Padre, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la salvación de Dios, nos han precedido en el sueño del descanso consciente, disfrutando de la presencia de Dios conscientemente.
disfrutando de la comunión de Dios. Y aquí dice que descansen todavía un poco más de tiempo. Y vuelve la palabra tiempo quizá en nosotros a buscar cuánto tiempo. Y es que no se les responde sobre el lapso, sí hay respuesta. Lo que pasa es que la respuesta aquí sobre el lapso de tiempo que falta para el final, el quinto sello aquí tiene color sangre. El plazo de tiempo se las trae. Hermanos, dice, todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también sufrirían la muerte como ellos. Sí, hermanos, la palabra ahí de consiervos es sundoulos. Si ha llamado al Señor despotés, ese Señor lo que tiene son doulos, esclavos, siervos. Esos somos nosotros, sus siervos. Así se presentaba el apóstol Pablo. Yo, Pablo, doulos de Jesucristo, siervo de Jesucristo. En una oportunidad incluso usa el término griego uperete. Uperete son los remeros de bajo nivel, casi debajo de la línea de flotación de aquellos barcos trirremes que con cualquier percance bélico quedaban ya bajo el agua y condenados a muerte. Esos remeros de bajo nivel, y así Pablo se considera en gloria, sirviendo a Dios como un doulos, como un uperete. Y aquí se nos dice que ¿hasta cuándo habrán de esperar? ¿Cuándo llegará el final? Hasta que los sundoulos sufran la muerte que sufrieron los anteriores. Hasta que alguno de nosotros padezca hasta la sangre, como dice el apóstol en su carta. Hermanos, Juan está viendo lo que va a suceder, recuerden, lo que va a suceder. Y nosotros, al encontrarnos en esta predicación, como en las anteriores, con el rollo escrito por ambos lados y con 7 sellos, estamos refiriéndonos a lo que va a suceder. Y lo que va a suceder, hermanos, es que ¿algo nuevo? No. La Iglesia de Jesucristo siempre ha sido perseguida por ser de Jesucristo. Pero ¿saben qué? Va a seguir siendo perseguida. Voy a dar solamente una afirmación. La Iglesia cristiana, présteme atención, hermanos, es hoy día, siglo XXI, la Iglesia cristiana a nivel planetario es la minoría religiosa más perseguida en el mundo. Hoy día, el Parlamento Europeo, en su informe del 2016, el último informe sobre este tema, 2016, Parlamento Europeo, dice que cada año mueren 150.000 cristianos por año en los países comunistas o donde el Islam es religión de Estado. Esto es informe del Parlamento Europeo, no de una asociación religiosa cristiana o evangélica. Y son citas del 2016. Países en donde es delito la conversión y por supuesto la confesión. Delito que se pena con cárcel o con expropiación de bienes. Prácticamente están bien definidos. Son aquellos países que tienen gobiernos comunistas o gobiernos donde el Islam es religión de Estado. Hermanos, podríamos decir como que si esto nos pasa de largo.
yo quiero, para terminar, que aterricemos un poquito en nuestra situación. Hay persecución, hay cristianofobia cuando hay ostracismo social para el cristiano, para una iglesia, una congregación. Cuando hay burla hacia los cristianos o hacia la fe cristiana por los medios de comunicación, cuando hay blasfemia y la blasfemia se considera parte de la libertad de expresión de hoy día, ahí hay persecución también. Cuando a las iglesias o a los hermanos de fe o a los actos que queremos tener se nos niegan los espacios públicos, ahí hay persecución también. Cuando hay segregación en la calle, cuando hay segregación en la escuela, en los institutos o en las academias, en los espacios culturales, hay segregación, hay discriminación, hay menosprecio. Eso también es persecución. Cuando hay restricciones de índole legal, de tal manera que tu fe, que es mi fe, se respeta o se tolera, pero si te la guardas para tu templo y para tu casa, en la calle no. O tendrás que pasar por ciertos filtros. Eso es persecución. Cuando se restringe el acceso, cuando se restringe la presencia. Hermanos, estamos en tiempos en que en Occidente se procede a una limpieza religiosa. Y lo afirmo y lo repito, limpieza religiosa es lo que considera el laicismo imperante en esta Europa occidental. Y, por supuesto, a los cristianos más, porque el mensaje cristiano tiene toda una cosmovisión altamente incómoda para la cultura del jinete de ese primer sello. Le es incómoda, es más, le es contracultura. Hermanos, esta guerra es del Cordero. La victoria es del Cordero y la gloria le pertenece también al Cordero. Pero este quinto sello nos advierte y nos recuerda, hermanos, no esperemos mejoría. La persecución se mantendrá o se incrementará en diversos frentes, con diversos matices. Es lo que está escrito, es lo que va a suceder. Démosle vigencia y recordemos lo que se desprende de todas las páginas de Apocalipsis. No temas, confía, conoce y alaba, porque la historia está en buenas manos. Demos gracias al Señor.